Capítulo 13. Mien. Nigromancia. Revelaciones de ultratumba. Secretos de la muerte y la vida. Evocaciones. Ya hemos dicho que en la luz astral se encuentran las imágenes de las personas y de las cosas. Es también en esa luz en donde pueden evocarse las formas de aquellos que ya no están en nuestro mundo, y es por su medio como se verifican los misterios tan comprobados como reales de la nigromancia. Los cabalistas que han hablado del mundo de los espíritus han referido simplemente lo que han visto en sus evocaciones. Eliphas Levi Zaed, que escribe este libro, ha evocado y ha visto. Digamos primero lo que los maestros han escrito de sus visiones o de sus intuiciones en lo que ellos llaman la luz de la gloria. Se lee en el libro hebreo de la revolución de las almas, que hay almas de tres clases: las hijas de Adán, las hijas de los ángeles y las hijas del pecado. Hay también, según el mismo libro, tres clases de espíritus: los espíritus cautivos, los errantes y los libres. Las almas son enviadas por parejas. Hay, por consiguiente, almas de hombres que nacen viudos, y cuyas esposas están retenidas como cautivas por Lilith y por Naema, las reinas de las estrigas. Estas son las almas que tienen que expiar la temeridad de un voto de celibato. Así, cuando un hombre renuncia al amor de las mujeres, hace esclava de los demonios de la perversidad a la esposa que le estaba destinada. Las almas crecen y se multiplican en el cielo, así como los cuerpos lo hacen en la tierra. Las almas inmaculadas son las hijas de los besos de los ángeles. Nada puede entrar en el cielo que del cielo no proceda. Después de la muerte, el espíritu divino que animaba al hombre retorna solo al cielo, y deja sobre la tierra y en la atmósfera dos cadáveres, el uno terrestre y elemental, y el otro aéreo y sideral, el uno inerte ya, el otro animado todavía por el movimiento universal del alma del mundo, pero destinado a morir lentamente, absorbido por las potencias astrales que le produjeron. El cadáver terrestre es visible, el otro es invisible a los ojos de los cuerpos terrestres y vivientes, y no puede ser apercibido, más que por las aplicaciones de la luz astral al translúcido, que comunica sus impresiones al sistema nervioso, y afecta así al órgano de la vista hasta hacerse ver las formas que se han conservado y las palabras que están escritas en el libro de la luz vital. Cuando un hombre ha vivido bien, el cadáver astral se evapora como una nube de incienso, subiendo hacia las regiones superiores, pero si el hombre ha vivido en el crimen, su cadáver astral le retiene prisionero, busca todavía los objetos de sus prisiones, y quiere reanudar la vida. Atormenta los sueños de los jóvenes o se baña en el vapor de sangre esparcida y se arrastra por los alrededores de los sitios en donde transcurrieron los placeres de la vida, vela, aún, por los tesoros que dejó enterrados, se consumen dolorosos esfuerzos para construirse órganos materiales y vivir. Pero los astros le aspiran, y le absorben, siente debilitarse su inteligencia, su memoria se pierde lentamente, todo su ser se disuelve. Los antiguos vicios se le aparecen y le persiguen bajo figuras monstruosas, que le atacan y le devoran. El desdichado pierde así sucesivamente todos los miembros que han servido para sus iniquidades, después muere por segunda vez, y para siempre, porque pierde entonces su personalidad y su memoria. Las almas que deben vivir pero que no están purificadas, permanecen más o menos tiempo cautivas en el cadáver astral, en donde son quemados por la luz ódica, que trata de asimilárselas y disolverlas. Es para desprenderse de ese cadáver, como las almas que sufren entran algunas veces en los vivos, y permanecen en un estado que los cabalistas llaman embrionante. Estos son los cadáveres aéreos que evoca la nigromancia. Son larvas, sustancias muertas o moribundas, con las cuales se pone en relación. Pueden ordinariamente hablar, pero nada más que con el tintineo de nuestros oídos percibido por el sacudimiento nervioso de que le he hablado, y no razonan, ordinariamente, sino reflejándose en nuestros pensamientos, o en nuestros sueños. Mas, para ver estas extrañas formas, es necesario colocarse en un estado excepcional, que tiene algo del sueño, y de la muerte, es decir, que es preciso magnetizarse a sí mismo, y llegar a una especie de sonambulismo lúcido y despierto. La nigromancia obtiene, pues, resultados reales, y las evocaciones de la magia pueden producir verdaderas visiones. Ya hemos dicho que en el gran agente mágico, que es la luz astral, se conservan todas las huellas de las cosas, todas las imágenes formadas, sea por los rayos, sea por los reflejos. Es en esa luz donde se aparecen nuestros sueños, esa es la luz que embriaga a los alienados, y arrastra a su dormido juicio la persecución de los más extraños fantasmas. Para ver, sin ilusiones, en esa luz,
Es preciso apartar los reflejos por medio de una voluntad poderosa, y atraer así nada más que los rayos. Soñar despierto, es ver en la luz astral, y las orgías del aquelarre, referidas por tantas y tantas brujas en sus juicios criminales, no se explican de otra manera. Con frecuencia, las sustancias y las preparaciones empleadas para llegar a ese resultado, eran horribles, como ya lo veremos en el ritual, pero los resultados no eran nunca dudosos. Se veían, se escuchaban, se palpaban las cosas más abominables, más fantásticas y más imposibles. Ya volveremos sobre este asunto en nuestro capítulo 15, no nos ocuparemos aquí más que de la evocación de los muertos. En la primavera del año 1854, me dirigí a Londres para escapar de penas internas y entregarme, sin distracción alguna, a la ciencia. Poseía cartas de presentación para personajes eminentes que estaban deseosos de revelaciones relativas al mundo sobrenatural. Visité a varios, y encontré en ellos, con mucha cortesía, un gran fondo de indiferencia, o de ligereza. Lo único que solicitaron de mí, fueron prodigios, ni más ni menos que, si se tratara de un charlatán. Me encontraba un poco descorazonado, porque, a decir verdad, lejos de estar dispuesto a iniciar a los demás en los misterios de la magia ceremonial, había tenido siempre, por lo que a mí respecta, temor a las ilusiones y a las fatigas. Por otra parte, esta clase de ceremonias exige un material dispendioso y difícil de reunir. Me encerré, pues, en el estudio de la alta cabala y no pensaba más en los adeptos ingleses, cuando un día al volver a mi hotel, encontré una nota dirigida a mí. Esta nota contenía la mitad de una carta cortada transversalmente, y en cuyo frente reconocí enseguida el carácter del sello de Salomón, y un papel asa pequeño en el cual estaba escrito con lápiz: mañana a las 3 delante de la abadía de Westminster, en donde se os presentará la otra mitad de esta carta. Fui a esta singular cita. Había un carruaje estacionado en la plaza. Yo tenía, sin afectación, mi fragmento de carta en la mano. Un doméstico se acercó respetuosamente a mí y me hizo un signo, abriéndome la portezuela del coche. Dentro de él había una señora vestida de negro y cuyo sombrero estaba, como el rostro, cubierto por un espeso velo. Esa señora me hizo señas de que subiera al carruaje, enseñándome la otra mitad de la carta que yo había recibido. La portezuela se cerró, el coche echó a andar y habiéndose la señora levantado el velo, puede ver que tenía que habérmelas con una persona de edad, de cejas grises, y unos ojos extremadamente negros y vivos, y de una extraña fijeza. Sir, me dijo con un acento inglés, muy pronunciado, yo sé que la ley del secreto es rigurosa entre los adeptos. Una amiga suya, que os ha visto, sabe que han solicitado de vos experiencias, y que habéis rehusado satisfacer esa curiosidad. Quizá no poseéis las cosas necesarias. Yo voy a mostraros un gabinete mágico completo, pero solicito de vos, ante todo, el más inviolable secreto. Si no me hacéis esa promesa, por vuestro honor, daré orden para que os conduzcan a vuestra casa. Hice la promesa que se me exigía, y soy fiel a ella, no diciendo, ni el nombre, ni la jerarquía social, ni el domicilio de esa señora, en quien reconocí inmediatamente a una iniciada, no precisamente de primer orden, sino de un grado muy superior. Tuvimos muy largas y amplias conversaciones, durante las cuales ella insistió siempre en la necesidad de prácticas, para completar la iniciación. Me enseñó una colección de trajes, y de instrumentos mágicos y aún me prestó algunos libros raros de que yo carecía. Luego, me determinó a intentar en su casa la experiencia de una evocación completa, para la cual, me preparé durante 21 días, observando escrupulosamente las prácticas indicadas en el 13º capítulo del ritual. Mi preparación había terminado el 24 de julio. Se trataba de evocar el fantasma del divino Apollonius, Apolonio de Tiana, y de interrogarle acerca de los secretos, uno que me concernía a mí exclusivamente, y otro que interesaba a la dama en cuestión. Esta había contado al principio con asistir a la evocación acompañada de una persona de confianza, pero, a última hora, esa persona tuvo miedo, y como el temario o la unidad son rigurosamente requeridos para los ritos mágicos, me dejaron solo. El gabinete preparado para la evocación estaba practicado en una especie de altar con piedra de mármol blanco y rodeado de una cadena de hierro imantado. Sobre el blanco mármol estaba grabado y dorado el signo del pentagramatón, y en el mismo signo estaba trazado, en diversos colores, sobre una piel blanca de cordero, completamente nueva, que estaba extendida bajo el altar. En el centro de la mesa de mármol había un exaumerio de cobre con carbón de madera de émula y de laurel. Otro exaumerio estaba colocado delante de mí sobre un trípode.
Yo estaba vestido con una túnica blanca, muy parecida al alba de los sacerdotes católicos, pero más amplia y más larga, y llevaba en la cabeza una corona de hojas de verbena entrelazadas por una cadenilla de oro. En una mano tenía una espada nueva y en la otra, el ritual. Encendí los dos fuegos con las sustancias requeridas y preparadas y comencé, en voz baja primero, las invocaciones del ritual. El humo se extendió, las llamas hicieron vacilar los objetos que iluminaban y después se apagaron. El humo se elevaba, blanco y lento sobre el altar de mármol, y me pareció sentir una sacudida, como si fuera un temblor de tierra. Sentía un tintineo en los oídos y mi corazón latía con fuerza. Volví a echar algunas ramas y perfumes en los exahumerios, y cuando la llama se elevó, vi claramente, delante del altar, una figura de hombre mayor de tamaño natural, que se descomponía, y se borraba. Volví a comenzar las evocaciones y vine a colocarme en un círculo que había previamente trazado entre el altar y el trípode. Vi entonces aclararse, poco a poco el fondo del espejo que estaba enfrente de mí, detrás del altar de una forma blancuzca, se dibujó en él, agrandándose, y pareciendo acercarse poco a poco. Llamé 3 veces a Polonius, cerrando los ojos, y cuando los abrí, un hombre se hallaba frente a mí, envuelto por completo en una especie de sudario que me pareció ser gris, más bien que blanco. Su rostro era delgado, y estaba triste, y sin barba, hecho que no correspondía en forma alguna con la idea que precisamente me había formado en un principio de Apolonio. Experimenté una sensación de frío extraordinaria, y, cuando abrí la boca, para interpelar al fantasma, me fue imposible articular un sonido. Puse entonces la mano sobre el signo del pentagramatón y dirigí hacia la punta de la espada, ordenándole, mentalmente, por ese signo, de no espantarme, y de obedecerme. Entonces la forma se hizo más confusa, y desapareció de repente. Le ordené que volviera, entonces sentí pasar cerca de mí como un soplo, y que algo me había tocado en la mano que sustentaba la espada, sintiendo inmediatamente el brazo como entumecido hasta el hombro. Creí comprender que esa espada ofendía al espíritu y le hinqué por la punta dentro del círculo, cerca de mí. La figura humana reapareció inmediatamente, pero sentí una debilidad tan grande en todos mis miembros y un desfallecimiento tan repentino que de mí se apoderaba, que di 2 pasos para sentarme. En cuanto me senté, caí en una especie de profundo sopor, acompañado de ensueños, de los que no me quedaron, al despertarme, más que un recuerdo confuso y vago. Tuve, durante muchos días, el brazo entumecido y dolorido. La figura no me había hablado, pero me parece que las preguntas que tenía que hacerle, se habían resuelto por sí mismas en mi espíritu. A la de la señora, una voz interior, respondía en mí, muerto. Se trataba de un hombre de quien quería saber noticias. En cuanto a mí, yo quería saber si el acercamiento y el perdón serían posibles entre 2 personas en las que yo pensaba, y el mismo eco interior, respondía implacablemente, muertas. Refiero aquí los hechos tal y como han pasado, no los impongo a la fe de nadie. El efecto de esta experiencia, tuvo en mí algo extraordinario, algo inexplicable. Yo no era ya el mismo hombre, algo del otro mundo, había pasado por mí. No estaba, ni alegre, ni triste, pero experimentaba un encanto singular por la muerte, sin sentir, no obstante, ningún intento de recurrir al suicidio. Yo analizo cuidadosamente lo que experimenté, y a pesar de una repugnancia nerviosa, muy vivamente sentida, reiteré 2 veces, solo con intervalo de algunos días, la misma prueba. El relato de los fenómenos que se produjeron, difiere muy poco del que acabo de referir, y lo suprimo por no hacer demasiado extensa la narración. Pero, el resultado de estas otras 2 evocaciones, fue para mí la revelación de los secretos cabalísticos, que, si fueran conocidos por todo el mundo, cambiarían en poco tiempo las bases y las leyes de todas las sociedades modernas. Concluiré de ello que, realmente, evocado, visto, y palpado al gran Apolonio de Tiana. No estoy ni bastante alucinado para creerlo, ni soy tampoco serio para afirmarlo. El efecto de las preparaciones, de los perfumes, de los espejos, de los pantáculos, es una verdadera embriaguez de la imaginación que debe obrar vivamente sobre una persona de suyo impresionable y nerviosa. Yo no explico, porque leyes fisiológicas, he visto y tocado, afirmó, únicamente, que he visto, y tocado, que he visto clara y distintamente, sin sueños, y esto basta para creer en la eficacia real de las ceremonias mágicas. Creo, por otra parte, peligrosa, y nociva la práctica. La salud, sea moral, sea física, no resistirían semejantes operaciones, si éstas se hicieran habituales.
la dama de edad de que he hablado, y de la que tuve después por qué quejarme, sería una prueba, porque a pesar de sus negaciones, yo no dudo que ella no tenga la costumbre de la nigromancia, y de la goecia. A veces disparataba por completo, entregándose otras a insensatas cóleras, de las que, apenas podía ella determinar la causa. Abandoné a Londres sin haberla vuelto a ver, pero cumpliré fielmente el compromiso que con ella contraje de no revelar a nadie, sea quien fuere, nada que pueda darla a conocer, o poner en la pista, de quienes por sus prácticas, a las cuales se entrega, sin duda a espaldas de su familia, que es, por lo que supongo, bastante numerosa, y ocupa una posición muy respetable. Hay evocaciones de inteligencia, evocaciones de amor, y evocaciones de odio, pero nada prueba que los espíritus abandones las esferas superiores para conversar y entretenerse con nosotros, y lo contrario, es aún más probable. Nosotros evocamos los recuerdos que ellos han dejado en la luz astral, que es el receptáculo común del magnetismo universal. Es en esta luz donde el emperador Juliano vio en otro tiempo aparecer a los dioses, pero viejos, enfermos, decrépitos, nueva prueba de la influencia de las opiniones corrientes y acreditadas sobre los reflejos de ese mismo agente mágico, que hace hablar a las mesas, y responde por golpes dados en las paredes. Después de la evocación de que acabo de hablar, he vuelto a leer con atención la vida de Apolonio, a quien los historiadores nos representan como un tipo ideal de belleza y de elegancia antigua. En ella he advertido también que Apolonio, en los postreros días de su vida, se cortó el pelo, y sufrió largos tormentos en la prisión. Esta circunstancia, que yo había retenido, sin duda en otros tiempos, sin pensar en ella, después para acordarme, habrá determinado, quizá la forma, poco atractiva de mi visión, que yo considero únicamente como el sueño voluntario de un hombre despierto. He visto otras dos personas, que importa poco nombrar, y siempre diferentes, por su aspecto, y por su traje, de lo que yo esperaba ver. Recomiendo por los demás, la mayor reserva a las personas que quieran entregarse a este género de experiencias. Resulta de ellas grandes fatigas, y, aun con frecuencia, desórdenes orgánicos, bastante anormales, que pueden ocasionar enfermedades. No terminaré este capítulo, sin señalar en él la opinión, bastante rara, de algunos cabalistas, que distinguen la muerte aparente de la muerte real, y que creen que raramente vienen ambas juntas. Según dicen, la mayor parte de las personas que han enterrado, estarían vivas, y otras muchas, a quienes se creían vivas, estaban muertas. La locura incurable, por ejemplo, sería para ellos una muerte incompleta, pero real, que deja al cuerpo terrestre bajo la dirección puramente instintiva del cuerpo sideral. Cuando el alma humana sufre una violencia que no puede soportar, se separaría así del cuerpo, y dejaría en su puesto al alma animal o al cuerpo sideral, lo que hace de esos restos humanos alguna cosa menos viviente, de algún modo, que el animal mismo. Se reconoce, decían, los cabalistas, los muertos de esta especie en la extinción completa de los sentidos afectuoso y moral. No son malos, pero tampoco buenos. Están muertos. Estos seres, que son los hongos venenosos de la especie humana, absorben tanto cuanto pueden la vida de los vivientes. Es, por esta causa, por lo que ante su proximidad se entorpece el alma, y se siente frío en el corazón. Estos seres cadáveres, si existen, realizarían todo lo que se afirmaba en otros tiempos acerca de los duendes, y de los vampiros. No es acerca de estos seres en donde se siente uno menos inteligente, menos bueno y aún, a veces, menos honrado. No es ante su proximidad, cuando se extingue toda creencia, y todo entusiasmo, ligándoos a ellos por vuestras debilidades, dominados por vuestras malas inclinaciones y haciéndoos morir moralmente en medio de un suplicio parecido al de Macencio. Son muertos, que nosotros tomamos por vivos. Son vampiros, que nosotros tomamos por amigos. Capítulo 14. Las transmutaciones. Licantropía. Posesiones mutuas o embrujamiento de las almas. Varilla de Circe. El elixir de Cagliostro. San Agustín duda, seriamente, que Apolonio haya podido ser cambiado en asno por una hechicera de Tesalia. Los teólogos han disertado ampliamente sobre la transmutación de Nabucodonosor en bestia salvaje. Esto prueba sencillamente que el elocuente doctor Ditbona ignoraba los arcanos mágicos, y que los teólogos en cuestión no estaban muy avanzados en exégesis. Vamos a examinar en este capítulo maravillas increíbles, desde otro punto de vista, e incontestables sin embargo. Hablo de la licantropía, o de la transformación nocturna de los hombres en lobos, tan célebres en las veladas de nuestros campesinos, por las historias de lobos duendes, historias también compuestas que, para explicarlas la ciencia incrédula,
ha recurrido a locuras furiosas, y a disfrazamientos de animales. Pero semejante hipótesis son pueriles, y nada explican. Busquemos en otra parte, el secreto de los fenómenos observados por este motivo, y comprobemos primeramente. 1. Que nunca ha sido muerto, nadie por un lobo duende, si no ha sido por sofocación, sin efusión de sangre, y sin heridas. 2. Que los lobos duendes cercados, perseguidos y aun heridos, no han sido jamás muertos sobre el terreno. 3. Que las personas sospechadas de estas transformaciones, han sido siempre halladas en sus casas, después de la cacería al lobo duende, más o menos heridas, algunas veces moribundas, pero siempre en su forma natural. Ahora comprobemos fenómenos, de otro orden. Nada, en el mundo, está más y mejor atestiguado ni más incontestablemente probado, que la presencia real y visible del padre Alfonso de Ligorio cerca del Papa agonizante, mientras que el mismo personaje, era observado en su casa, a una gran distancia de Roma, en oración, y en éxtasis. La presencia simultánea del misionero Francisco Javier en muchos sitios a la vez, no ha sido menos rigurosamente comprobada. Se dirá que estos son milagros. Nosotros responderemos, que los milagros, cuando son reales, constituyen para la ciencia, pura y simplemente fenómenos. Las apariciones que no son queridas, coincidiendo con el momento de su muerte, son fenómenos del mismo orden y atribuibles a idéntica causa. Ya hemos hablado del cuerpo sideral, y dicho que es el intermediario entre el alma, y el cuerpo físico o material. Ese cuerpo, permanece generalmente despierto, en tanto que el otro dormita, y se transporta con nuestro pensamiento en todo el espacio que habrá ante él, la imantación universal. De este modo ensancha, sin romperla, la cadena simpática, que le retiene ligada a nuestro corazón, y a nuestro cerebro, y esto es lo que hace peligroso el despertar sobresaltados a las personas, que sueñan. En efecto, una conmoción demasiado fuerte, puede romper de golpe esa cadena, y ocasionar súbitamente la muerte. La forma de nuestro cuerpo sideral, está conforme con el estado habitual de nuestros pensamientos, y modifica a la larga, los rasgos del cuerpo material. Por esto es, por lo que Swedenborg, en sus intuiciones sonambúlicas, veía con frecuencia espíritus en forma de diversos animales. Osemos decir ahora que un lobo, duende, no es otra cosa que el cuerpo sideral de un hombre, de quien el lobo representa los instintos salvajes y sanguinarios, y que mientras su fantasma se pasea así por las campiñas, duerme penosamente en su lecho y sueña que es un verdadero lobo. Lo que hace el lobo duende visible, es la sobreexcitación casi sonambúlica, causada por el espanto de aquellos que le ven, o la disposición, más particular en las personas sencillas del campo, de ponerse en comunicación directa con la luz astral, que es el medio común de las visiones, y de los sueños. Los golpes dirigidos al lobo, duende, hieren realmente a la persona dormida, por congestión órbica y simpática de la luz astral por correspondencia del cuerpo inmaterial con el cuerpo material. Muchas personas creerán soñar leyendo semejantes cosas, y nos preguntarán si estamos bien despiertos, pero rogaremos, únicamente a los hombres de ciencia, que reflexionen en los fenómenos del embarazo, y en las influencias de la imaginación de las embarazadas, sobre la forma de su fruto. Una mujer, que había asistido al suplicio de un hombre al que arrastraban vivo, dio a luz un niño cuyos miembros estaban todos fracturados. Que se nos explique cómo la impresión producida en el alma de la madre por tan horrible espectáculo, pudo llegar a fracturar los miembros del niño, y nosotros explicaremos cómo los golpes dirigidos al lobo y recibidos en sueño, pueden romper realmente y herir, aún gravemente el cuerpo de aquel, que los recibe en la imaginación, sobre todo cuando su cuerpo está nutriendo y sufriendo las influencias nerviosas y magnéticas. Es a estos fenómenos, y a las leyes ocultas, que los producen aquí no hay que cargar en cuenta los efectos del hechizo, del que habremos de hablar. Las obsesiones diabólicas, y la mayoría de las enfermedades nerviosas, que afectan al cerebro, son heridas infligidas al aparato nervioso por la luz astral pervertida, es decir, absorbida o proyectada en proporciones anormales. Todas las tensiones extraordinarias y extranaturales de la voluntad, disponen a las obsesiones, y a las enfermedades nerviosas, el celibato forzoso, el ascetismo, el odio, la ambición, el amor rechazado, son otros tantos principios generadores de formas, y de influencias infernales. Paracelso, dice, que la sangre regular de las mujeres engendra fantasmas en el aire. Los conventos, desde ese punto de vista, serían el semillero de pesadillas, y se podrían comparar los diablos a esas cabezas de la hidra de Lema, que renacían sin fin y se multiplicaban por la sangre misma de sus heridas. Los fenómenos de la posesión de las Ursulinas de Loudun,
tan fatal para Urbano Grandier, han sido desconocidos. Las religiosas estaban realmente poseídas de histeria y de imitación fanática de los pensamientos secretos de sus exorcistas, transmitidos a su sistema nervioso por la luz astral. Recibían la impresión de todos los odios que ese desdichado sacerdote había levantado contra él mismo, y esa comunicación esencialmente interna les parecía a ellas mismas diabólica y milagrosa. Así, en este desdichado asunto, todo el mundo estaba de buena fe, hasta la Monte, ejecutando ciegamente las sentencias prejuzgadas por el cardenal Richelieu, creía cumplir al mismo tiempo los deberes de un verdadero juez, y sin sospechar que era un criado de Poncio Pilato, cuanto menos posible, le era ver en el cura, espíritu fuerte y libertino, de San Pedro del Mercado, un discípulo de Cristo y un mártir. La obsesión de las religiosas de Louviers no es más que una copia de las de Loudun. Los demonios inventan poco y se plagian, los unos a los otros. El proceso de Gaufridi, y de Magdalena de la Palud, tiene un carácter más extraño. Aquí son las mismas víctimas, las que se acusan a sí mismas. Gaufridi se reconoce culpable de haber quitado a muchas mujeres, por un simple soplido en las narices, la libertad de defenderse contra las seducciones. Una joven y hermosa señorita, de familia noble, insuflada por él, refiere, con los mayores detalles, escenas en que la lujuria disfruta con lo monstruoso y lo grotesco. Tales son las alucinaciones ordinarias del falso misticismo y del celibato mal conservado. Gaufridi y su querida estaban obsesionados por sus recíprocas quimeras, y la cabeza del uno reflejaba las pesadillas del otro. El mismo Marqués de Sade, ¿no ha sido contagioso para ciertas naturalezas debilitadas y enfermas? El escandaloso proceso del padre Girard es una nueva prueba de los delirios del misticismo, y de las singulares neuralgias a que puede dar lugar. Los desvanecimientos de la Cadire, sus éxtasis, sus estigmas, todo aquello era tan real como la insensata maldad, tal vez involuntaria, de su director. Ella le acusó cuando él trató de abandonarla, y la conversión de esa joven fue una venganza, porque nada es tan cruel como los amores depravados. Una poderosa corporación que intervino en el proceso Grandier para perder en él al posible sectario, salvó al padre Girard, por el honor de la compañía. Grandier y el padre Girard habían llegado al mismo resultado por vías diametralmente opuestas, de cuyos hechos nos ocuparemos especialmente en el capítulo 16. Obramos con nuestra imaginación sobre la imaginación de los otros, por nuestro cuerpo sideral sobre el suyo, y por nuestros órganos sobre sus órganos. De modo que, por la simpatía, sea de atracción, sea de obsesión, nos poseemos los unos a los otros, y nos identificamos con aquellos sobre quienes queremos obrar. Son las reacciones contra ese dominio, las que hacen suceder, con frecuencia, a las más vivas simpatías, las más pronunciadas antipatías. El amor tiene la tendencia de identificar a los seres, ahora bien, al identificarlos, los hace, a menudo, rivales y por consecuencia, enemigos. Si el fondo de ambas naturalezas fuera de una disposición insociable, como lo sería, por ejemplo, el orgullo, saturar igualmente de orgullo a dos almas unidas, es desunirlas haciéndolas rivales. El antagonismo es el resultado necesario de la pluralidad de los dioses. Cuando soñamos con una persona viva, es, o su cuerpo sideral, el que se presenta al nuestro en la luz astral, o por lo menos el reflejo de ese mismo cuerpo, y la forma en que nos sentimos impresionados por su encuentro nos revela, con frecuencia, las disposiciones secretas de esa persona a nuestro respecto. El amor, por ejemplo, modela el cuerpo sideral del uno imagen y semejanza del otro, de modo que el medium anímico de la mujer es como el de un hombre, y el del hombre como el de una mujer. Los cabalistas manifiestan este cambio de una manera oculta cuando dicen, al explicar un pasaje oscuro del Génesis, Dios ha criado el amor metiendo una costilla a Adán en el pecho de la mujer, y la carne es un hueso de hombre, y el fondo del corazón del hombre de carne de mujer. Alegoría, es esta que no carece, ni de profundidad, ni de belleza. Ya hemos dicho algo, aunque poco, en el precedente capítulo, de lo que los maestros en Cábala llaman embrionato de las almas. Ese embrionato, completo después de la muerte de la persona que posee otra, es con frecuencia comenzado en vida, sea por la obsesión, sea por el amor. He conocido a una joven a la que sus padres inspiraban un gran terror, y que se entregó de repente a una persona inofensiva, cuyos actos temía. También he conocido a otra que, después de haber tomado parte en una evocación, en la que se trataba de una mujer culpable y atormentada en el otro mundo por ciertos hechos excéntricos, imitó sin razón alguna, los hechos de la mujer muerta.
Es a este poder oculto al que hay que atribuir la temible influencia de la maldición paternal, tan temida en todos los pueblos de la tierra, y el peligro verdadero de las operaciones mágicas, cuando no se ha adquirido, el verdadero aislamiento de los adeptos. Esta virtud de transmutación sideral, que existe realmente en el amor, explica los prodigios alegóricos de la varita de Circe. Apuleyo habla de una tesaliana, que se transformaba en pájaro. Se hizo amar por la criada de una señora a fin de sorprender los secretos del alma, y no llegó más que a transformarse en asno. Esta alegoría explica los misterios más ocultos del amor. Los cabalistas aseguran que cuando se ama a una mujer elemental, sea ondina, sea sílfide, sea nomina, se inmortaliza, o se muere con ella. Ya hemos visto que los seres elementales son hombres imperfectos y todavía mortales. La revelación de que hablamos, y que ha sido mirada como una fábula, es, sin embargo, el dogma de la solidaridad moral en amor, que es el fondo del amor mismo, y que explica por sí solo toda su santidad y todo su poderío. ¿Cuál es esa maga que cambia a sus adoradores en cerdos y cuyos encantos quedan destruidos en cuanto se someten al amor? Esta antigua cortesana es la mujer de mármol de todos los tiempos. La mujer sin amor absorbe y envilece todo cuanto se le aproxima. La mujer que ama esparce el entusiasmo y ennoblece la vida. Se ha hablado mucho en el siglo último de un adepto acusado de charlatanismo, y que se llamó en vida el divino Cagliostro. Se sabe que practicaba las evocaciones y que no ha sido superado en este arte más que por el iluminado Schröpfer. Sábese que se vanagloriaba de anudar las simpatías, y que se decía estar en posesión del secreto de la gran obra, pero lo que todavía le hacía más célebre, era la confección de cierto elixir de vida, que devolvía instantáneamente a los viejos el vigor y la savia de la juventud. Esta composición tenía por base el vino llamado malvasía, y se obtenía por la destilación de la esperma de ciertos animales con el jugo de muchas plantas. Nosotros poseemos la receta, y desde luego se comprenderá por qué nos debemos callarla.